cáncer de próstata y como lo habíamos anticipado, vamos a charlar con Jerónimo Ochoa, que es médico especialista en urología para trabajar, como lo hicimos el año pasado, en la prevención y concientización de los hombres que deben realizarse los estudios correspondientes para evitar después tener que pasar malos momentos. Jerónimo, qué gusto escucharte y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Hugo. Buen día para todos los que están en el estudio y para la audiencia también. Bueno, ese Muy es bien, muy sí. bien. El objetivo, bien lo hablábamos el año pasado y siempre lo hemos charlado, es la prevención y la concientización de los hombres, de hacerse los estudios correspondientes de la próstata cuando deben hacerlo realmente. Exacto, exacto. Bueno, como bien lo mencionaste, el año pasado ya estuvimos charlando un poquito en el mes de noviembre, que es el mes insignia también, en donde empezamos a informar sobre lo que es el cáncer de próstata y empezar a hacer conciencia sobre justamente lo que es estos estudios, estas pesquisas que se deben hacer todo hombre, todo varón después de los 50 años. Y hoy día, como también bien lo mencionas, Hugo, el Día Mundial, y hablando justamente también de que hoy día comienza la Copa del Mundo, bueno, hacemos todo referencia a lo que es el Día Mundial, en este caso, del cáncer de próstata. Así que también un momento importante como para poder hablar sobre lo que es la concientización, más que prevención, es poder tener esa pesquisa, porque lamentablemente no hay forma de prevenir este tipo de cáncer, sino lo que hacemos es concientizar a todos aquellos varones cuando no hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, que a partir de los 50 años podamos empezar con un estudio tan básico como es un estudio de sangre. Y cuando hay antecedentes de cáncer en la familia, hablando de padres, tíos, hermanos, abuelos, con diagnósticos de cáncer de próstata, bueno, ya se realiza la pesquisa. Lo ideal es hacerlo un poquito antes, lo ideal sería a partir de los 45 años. Hablamos de que hoy es el Día Mundial del Cáncer de próstata. ¿Qué tan curable es el cáncer de próstata si se detecta a tiempo? Es una gran pregunta porque, bueno, obviamente todos cuando nombramos la palabra cáncer y es el común denominador, entra el temor, entran las dudas, los miedos, pero es un cáncer que si se logra detectar a tiempo, tiene una curación muy favorable, el paciente puede tener una sobrevida como cualquier otro paciente y lo más importante es libre de su cáncer de próstata, siempre y cuando obviamente se pueda detectar en el momento correcto. Ya cuando esto por ahí no sucede, porque lamentablemente el paciente por ahí no concurre cuando debe de hacerlo, concurre con muchos años de diferencia, se hizo un control tal vez a los 50 años y vuelve a los 60 por el próximo control, son baches muy largos que nos quedan y lamentablemente si hay algo por diagnosticar tal vez ya esté muy avanzado y el tratamiento en vez de ser curativo ya empieza a ser más para sobrellevar la enfermedad e incluso en algunos casos más paliativo. ¿Y cuánto es el tiempo que un hombre debe tener en cuenta para hacerse los estudios? A partir de los 50 años, Hugo, todos los años, una vez por año, ya sea consultando con el urólogo, con su médico de cabecera, el hombre puede solicitar su antígeno prostático, que es un estudio súper sencillo que se hace en laboratorios y a través de una toma de sangre ya podemos nosotros saber si ese paciente podemos esperar hasta el próximo año o si necesitamos seguirlo estudiando por un eventual cáncer de próstata, ¿Cuál es el estudio pero más, todos los años. sí, más efectivo que hay para la detección del cáncer de próstata? Generalmente cuando nosotros encontramos, Hugo, que el antígeno se eleva, ¿sí? Como primer paso, lo ideal es poder realizar después una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, multiparamétrica de próstata, a mí me da una imagen de una zona sospechosa por ir a biopsiar, que ese es el tratamiento, ese es el diagnóstico ya definitivo del cáncer, ¿sí? Tanto el antígeno alto como la resonancia, si bien no me dan diagnóstico, pero me dan muchas herramientas para cuando
realizamos la biopsia de próstata, que ese sí ya es el diagnóstico definitivo del cáncer de próstata, sepamos dónde ir a buscar, por ejemplo, en qué parte focalizar de la próstata ecodirigida esa biopsia. ¿Y hoy se están viendo pacientes más jóvenes o el cáncer de próstata sigue siendo una enfermedad asociada a la edad? Sigue siendo una enfermedad asociada a la edad porque influye mucho esto, por eso las pesquisas se hacen a partir de los 50 años, pero como lo charlamos también en su momento, y bueno, está bueno esto siempre recalcarlo, la medicina avanza permanentemente y lo que estamos haciendo hoy día de poder comunicar, de poder difundir lo que es el cáncer de próstata, nos lleva a eso, de que pacientes con 45, pacientes con 48, con 50, 55, 60 años, se estén diagnosticando con cáncer de próstata, que tal vez hace muchos años atrás eso no pasaba. ¿Y cuáles señales o cambios hay que tener en cuenta para concurrir al médico o decir aquí algo no están dando bien? Y principalmente en algunos hábitos relacionados con las micciones, con la orina, cuando hay alteraciones en cuanto al chorro miccional, el chorro obviamente más débil, más fino, el paciente que va muy seguido al baño, sensaciones de que por ahí no vacía bien al 100% su vejiga, si bien el cáncer de próstata en etapas tempranas no es sintomático, ¿sí? Por eso es que se hace esta pesquisa, ¿sí? Y cuando ya empieza a tener algún tipo de diseminación, el paciente suele empezar con algún que otro síntoma. Pueden haber molestias, dolores en la región tanto pélvica, molestias óseas y factores asociados a lo que es ir al baño a orinar. Vos decías que hoy hay muchos avances en la medicina. Por ejemplo, en los tratamientos en los últimos años, ¿cuáles podemos mencionar? Y en cuanto a tratamientos, hay diferentes, tanto de lo que es la parte médica como quirúrgica, hay avances, ¿sí? Hay avances en donde desde la parte quirúrgica se empezó a hablar hace un par de años atrás de lo que es la parte robótica, ya más dejando un poco de lado la parte de cirugía abierta radical, ¿sí? Cirugía convencional, por así decirlo. Después se empezó a implementar la parte laparoscópica y hoy día se está haciendo lo que son intervenciones más desde el punto de vista de la robótica. Y en cuanto a la medicación, las droguerías siempre avanzan y hay medicamentos nuevos, tanto enzalutamida, bicalutamida, que ayudan en aquellos pacientes que ya están diagnosticados y su diagnóstico ya está como medio avanzado, a poder contener un poco más al paciente y que el paciente, como te decía hace rato, pueda tener una sobrevida como cualquier otro paciente, más allá de que permanezca en el cáncer de próstata. ¿Sigue existiendo mucho miedo hoy en los varones o resistencia a realizarse los controles prostáticos? Siempre está, ese miedo siempre está, la resistencia sí, porque bueno, como varones somos bastante reacios a la consulta médica y no es una generalidad, pero es la gran mayoría, en donde por ahí se nos hace muy difícil, se nos hace como medio imposible romper esa barrera, ese tabú que hay respecto a los estudios como para realizar el control urológico y nada, eso es una barrera que a medida que el paciente va consultando se va dando cuenta de que no era tan así como tal vez ellos pensaban y que tanto con un estudio de sangre y con una ecografía nosotros ya podemos tener gran parte del control urológico. ¿Y cuál es el mayor mito? Lo charlamos el año pasado, pero está bueno Sí, recordarlo, siempre. que aún Exacto. tenemos los hombres para llegar tarde al diagnóstico. Y el mayor mito y el mayor miedo es el tacto rectal, obviamente, en donde por ahí es una herramienta complementaria a todo esto que estamos charlando, pero no es una indicación en cuanto a que en la primer consulta urológica hay que realizar un tacto rectal. Al contrario, siempre nosotros tratamos de informar sobre lo que es lo valioso del antígeno prostático y en el caso que el antígeno esté sospechoso, en el caso de que haya que pensar después de una
resonancia, ni una biopsia, se podría pensar también en complementar todo eso con un tacto rectal, pero obviamente no son a todos los pacientes, son pacientes muy puntuales en donde hay un indicio que tenemos que seguir estudiando esa próstata. Porque muchas veces por ahí se escucha de que el tacto rectal sería como lo más efectivo para un control. Exacto, exacto. Eso siempre está bueno poder charlarlo, poder hablarlo, pero como te decía, el tacto rectal es una herramienta complementaria que suma a todo esto, no es más ni menos importante, simplemente que complementa un poco más lo que es el antígeno prostático como nuestra principal herramienta de diagnóstico. Los factores que son clave de riesgo. Siempre lo que charlábamos hace rato, hacemos mucho hincapié en lo que es la parte de herencia, tiene suma importancia, y se habla también de factores sociales, ambientales, de alimentación, relacionados. No hay una causa puntual, siempre se habla que el cáncer de próstata es multifactorial, pero la herencia está sumamente ligado, en donde no necesariamente tampoco, a ver, si yo tengo a mi papá con cáncer de próstata, significa que yo lo voy a tener. No es tan así, gracias a Dios, sino que hay que focalizar un poquito más en cuidarse a partir de cierta edad y no descuidar de que todos los años tendría que hacerme un chequeo urológico con el antígeno prostático, pero que mi familiar directo tuviera cáncer de próstata no quiere decir que yo también lo voy a tener, simplemente hay que abrir el paraguas un poquito antes, nada más. ¿Cómo hace el médico cuando tiene que enfrentar a un paciente para darle a conocer un diagnóstico que por ahí no es el que esperaba justamente la persona? Exacto, no es sencillo, uno trata siempre de empatizar y poder ponerse en el lugar de la otra persona, y algo que siempre yo les remarco y les recalco a mis pacientes, de que el cáncer de próstata, si bien obviamente es una enfermedad maligna en sus diferentes estadios, pero tiene una particularidad en donde el cáncer de próstata, de todos los cánceres del cuerpo, si bien es el más frecuente en el hombre, pero ya es muy difícil de que un paciente hoy en día se muera por cáncer de próstata propiamente dicho, y dentro de lo que son los diferentes cánceres del cuerpo es aquel que es el menos agresivo, ¿sí?, por así decirlo, en donde puede avanzar, pero lo hace tan lentamente que las complicaciones muchas veces se ven con años y años y años de evolución en un paciente que no ha sido diagnosticado. Te consulté hace un ratito del tratamiento. ¿Hay Sí. tratamientos que no son invasivos? Hay tratamientos que no son invasivos, hay tratamientos que se consta de vigilar al paciente, siempre la vigilancia activa se toma como un tratamiento también, como parte de un tratamiento, no se realiza en todos los cánceres de próstata, sino puntualmente en un tipo de cáncer de próstata localizado en la glándula prostática solamente, sin ningún tipo de diseminación local o a distancia. Eso es parte del tratamiento, y ya cuando empezamos con algún tipo de diseminación hay diferentes tipos de herramientas que tenemos, como bloqueos hormonales, incluso radioterapia, que tienen una gran incidencia en lo que es el cáncer, y el paciente incluso puede llegar a una curación sin pensar en algún tipo de cirugía, por ejemplo. ¿Has notado que hoy los varones asisten con más frecuencia que tiempo atrás? ¿Van tomando conciencia o no? Sí, sí. Yo creo que todo esto que estamos haciendo ayuda a que podamos tener pacientes cada vez más jóvenes en la consulta urológica. Yo por ahí me asombro cuando vienen pacientes con 30 años, 35 años, doc, mirá, vengo porque quiero hacerme el control urológico, y está perfecto y lo felicito porque sinceramente antes no se veía eso y ahora se está haciendo un poco más frecuente, y obviamente uno les explica de qué es lo que conlleva a esa edad el control urológico, y ya después, si sale todo bien, empezar a hacerlo a edades un poco más correspondientes respecto a 40, 45 o 50 años. ¿Qué le dirías a un hombre que nos está escuchando y que viene postergando por miedo, porque, no sé, tiene esa sensación de qué me va a pasar si voy al médico y no quiero tomar conocimiento de algo que no estoy preparado?
Y sin duda que se anime, que pueda consultar, que pueda venir, que pueda charlar principalmente, que pueda romper esa barrera, que los mitos por ahí no son tan así como uno puede llegar a pensar, y que estamos abiertos a poder conversar, que es lo que nosotros queremos en realidad, concientizar, conversar e informar sobre lo que es esta patología en puntual. Bueno, yo voy a contar una experiencia personal. Cuando fue Jerónimo el año pasado a la radio, cuando nos visitó en los estudios, es la primera vez que me hice el estudio correspondiente. ¿Sí? A partir de que él fue, le dije, mira, nunca me lo hice, ¿hay posibilidad de hacerlo? Me dijo, pero por supuesto. Inmediatamente me terminé haciendo los análisis y es como bien marca él, no. A ver, te puede llevar un ratito de tiempo a la mañana, te hacen una extracción de sangre y nada más, un estudio por imagen y la vida continúa, gracias a Dios, salió todo Bueno, bien. gracias por esa experiencia. Por ahí yo no la hubiera traído porque obviamente no lo hubiera pasado, pero la que vos viste la oportunidad de poder compartirla, así fue. Y lo que siempre también les remarco a los pacientes, que en 2 consultas ellos ya pueden tener su control urológico anual. Consta de la primera entrevista, charlamos, nos informamos sobre cómo está y hacemos unos estudios, y cuando volvemos al control por esos estudios, y sigue todo bien y estando todo bien, nos quedamos tranquilos, y hasta el otro año prácticamente no volvemos a realizar más nada. Bueno, vamos a aprovechar porque probablemente haya otro Hugo Lombardi que a partir de esta entrevista diga, me voy a animar. ¿Dónde atendés? ¿En qué horario Sí. y cuándo? Sí, yo estoy atendiendo en Rivadavia los días viernes en los consultorios de IMAFRA, en los consultorios ahí del doctor Mauricio Vitar, los días viernes a partir de las 16 horas. También en la zona este, en San Martín, estoy atendiendo en el Sanatorio Los Álamos, ahí en calle Pirovano, los días viernes también, desde las 12 horas, desde las 12 hasta las 15 horas. Después Neuroclínica, es mi lugar de trabajo. Yo ahora en este momento estoy por comenzar el consultorio acá, estoy los martes y jueves, y permanentemente mi teléfono, si no, está también a disposición por cualquier consulta. Bueno, Jerónimo, ha sido un gusto poder charlar con vos, te dejamos que Bueno, continúes con gracias. tu actividad y Gracias. gracias por la generosidad de No, poder por hablar un favor. ratito. Gracias a ustedes por siempre darme el tiempo y dárselo a todos aquellos que estamos en esta campaña de que es informar sobre esta patología que es tan frecuente en los hombres, y queda pendiente algo que por ahí no pudimos hacer todavía, pero ya lo vamos a hacer, seguir hablando sobre lo que es la salud masculina. Así que en algún momento ya vamos a tener la oportunidad seguramente de poder hacerlo, y esperemos que se pueda hacer presencialmente ahí en el estudio. Bueno, cuando vos dispongas de tiempo, sabés que me Perfecto. mandás un mensaje, coordinamos y serás bienvenido. Perfecto. Muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo, Que gracias. tengan buen día. Un abrazo. Chau. Jerónimo Ochoa.